en la Federación Departamental de Trabajadores del Cusco en un foro, ¿no? Esta vez este foro está siendo organizado por Nuevo Perú y me encuentro aquí con el caballero. Sí, mi nombre es Justo Chilo Luna. En realidad este evento está siendo organizado con la Federación Departamental del Cusco, con el Sindicato de Construcción Civil y Artes Decorativas. Hoy nos encontramos, creo, en la necesidad de conversar una vez más frente a este recorte. Los derechos son sobrecostos, ¿no? Que tenemos una gran población informal y ellos creen como somos una mayoría informal, mejor todos nos quedamos informales y así todos tenemos trabajos en el Perú. Creo que hay una necesidad de conversar con la ciudadanía, con los sindicatos, con los gremios sociales para dar salidas desde los trabajadores y a la altura de sus necesidades. Claro. A raíz de ello, ¿cuántos sindicatos, ¿no? Pero por lo que se divide la Federación Departamental, ¿cuántos sindicatos se han dado lugar el día de hoy a este foro de... En este foro aproximadamente están como cuatro sindicatos. Este es el Sindicato de Construcción Civil Regional, el Sindicato de COSITUC, el Sindicato de Poder Judicial, el Sindicato de Ministerio Público, el Sindicato también el Sindicato de FENUCHA, creo que y algunos otros más organizaciones y colectivos del Cusco. Este foro, ¿qué exponentes van a tener? ¿Quiénes son los exponentes de este foro? Los exponentes está siendo la congresista de la República Indira Wilca de la bancada Nuevo Perú, está siendo el compañero David Luque, secretario general del Sindicato de Artes Decorativas, el compañero Nazario Arellano, que es parte de la CGTP, y el compañero dirigente que es del Sindicato de Trabajadores de la Minera de Antapacay. Me gustaría que usted hiciera una invitación también a todas las personas que obviamente tal vez no pertenecemos, ¿no?, a la Federación Departamental del Cusco, pero como trabajadores, esta medida que ha tomado el presidente Vizcarra el 31 de diciembre, ¿verdad? El 31 de diciembre también nos afecta. Sí, en realidad invitamos a todos y a todas los trabajadores formales, trabajadores informales, mujeres ambulantes, trabajadoras del servicio público y estatales, a que puedan asistir de este evento, pero también a que podamos salir a las calles este 15 de enero a una sola voz y de decir una vez más que nosotros no somos mano de obra barata, que nuestros derechos se deben respetar porque esta política se da en realidad en consulta solamente a la MEP, en consulta solamente a la CONFIED y no se da consulta a los trabajadores que debería ser la primera instancia para resolver sus problemas. Claro, entonces tú lo considerarías un atropello, ¿no? Esta medida que ha tomado el presidente Vizcarra es un atropello para todos los trabajadores del Perú. Exacto, realmente es así y lo hace cobardemente en fiestas, ¿no? Lo hace cobardemente cuando la ciudadanía está con su familia y lamentablemente hubiera podido ser diferente, pero la ciudadanía va a salir a las calles reclamando una vez más por trabajo digno, que es lo que cada ciudadano y ciudadana se merece. ¿Podríamos repetir la fecha, por favor, de la movilización? La movilización va a ser este 15 de enero, posiblemente se va a definir el lugar de concentración y también la hora de convocatoria, pero salgamos todos desde nuestro espacio, desde nuestro barrio, desde nuestro sindicato, organización y trabajo, para estar todos ese día y para decir que ni corrupción ni explotación, por una nueva constitución. Muchísimas gracias. Ya están ustedes todos enterados y ustedes también se ven afectados. Obviamente que nos vemos afectados por esta medida, por esta medida que ha tomado el presidente Vizcarra. Tiene que estar la fecha, el caballero nos indicó, y poder también nosotros alzar nuestra voz y a una sola voz aportar muchísimo más. Vamos a dejarlos con la transmisión. Vamos a dejarlos con la transmisión. En este momento sigue hablando la congresista Indira Wilca, que es partidaria, o mejor dicho, representante de la bancada Nuevo Perú. La situación de los trabajadores en nuestro país y como todos los intentos que han vuelto a caer en estas tesis negadas, hay que decir que detrás de esos intentos, que finalmente terminan volviéndose norma o volviéndose ya políticas públicas, hay una historia de detrás. En el caso particular de esta política, hacia fines del año 2018 tuvimos conocimiento de que se venía preparando este documento. Es un documento que, a pesar de la implicancia que tiene no solamente para el ámbito económico, sino también para el ámbito social, en tanto se van a plantear un conjunto de orientaciones para las relaciones laborales, no tenía una participación activa del Ministerio de Trabajo. Lo primero que supimos desde el Congreso sobre esta política es que estaba siendo diseñada casi exclusivamente
el Ministerio de Producción. Hacia noviembre del año pasado supimos que había un documento ya casi listo. De hecho, hubo un documento muy similar que finalmente se ha presentado y se ha publicado el 31 de diciembre, que estaba circulando por diferentes medios. Lo revisamos con mucha preocupación porque, como decía, hay en medio de esta política un capítulo exclusivo sobre el tema laboral, que es el capítulo 5, y que no estaba siendo trabajado por la instancia que en nuestro país justamente debe procurar por no solamente promover buenas relaciones laborales para los trabajadores, sino además la promoción de empleo en condiciones de calidad y de dignidad. Como una política como esta, con ese tipo de alcances, con ese tipo de consecuencias importantes para el país y que aspira a ser un elemento orientador para los siguientes años, no estaba mínimamente siendo trabajada con integralidad por el Ministerio de Trabajo? Esa era la primera pregunta que hicimos y que lanzamos de manera pública al gobierno del señor Vizcarra. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué una política nuevamente crucial para los trabajadores no tenía mínimamente la posibilidad de que el Ministerio de Trabajo, el ente rector de las políticas laborales, participara activamente y aportara también en ese diagnóstico? Se dijo en ese momento, hacia fines de noviembre, que entonces esta política era un borrador y que sería trabajada en diálogo con los sectores organizados de trabajadores, con las centrales sindicales, que podría eventualmente incluso ser discutida en el Consejo Nacional de Trabajo. Fue muy importante la respuesta y la reacción de los espacios de trabajadores. Las centrales sindicales se pronunciaron, la CGTP se pronunció, la Central Unitaria de Trabajadores se pronunció, la CAT se pronunció, dijeron que no podía nuevamente repetirse la misma historia de otras normas en materia laboral que se intentaron aprobar al caballazo, y el presidente anunció en el CADE, además del año pasado, la conferencia anual de ejecutivos, que ustedes conocen muy bien, es el espacio en el cual los ejecutivos del país, además de encontrarse, proponen las políticas que ellos pretenden sean acogidas desde el Estado. En ese evento el presidente señaló de manera todavía un poco ambigua que esta política sería dialogada con diferentes sectores del país, entre ellos los trabajadores. Bueno, se tomaba eso como una declaración que mínimamente llevara a un compromiso. Hace fines de noviembre se dio esta primera declaración, luego se dio un conjunto de declaraciones de quien entonces era el ministro de Trabajo, el señor Cristian Sánchez, que también advertía que esta política pretendía aprobarse sin la aprobación y sin la opinión del Ministerio de Trabajo. Esta política no es una decisión unilateral del señor Vizcarra, es una política que, como digo, se ha construido en diferentes sectores, digamos con el liderazgo del Ministerio de Economía y Finanzas, pero que tenía que pasar por el gabinete del Consejo de Ministros. En el gabinete del Consejo de Ministros nos enteramos que el Ministerio de Trabajo no compartía los elementos de diagnóstico que la política hoy nos presenta, ¿no? Esta idea de que para generar una mayor inversión, mayor productividad, lo que hay que hacer es seguir reduciendo derechos laborales. Se advirtió entonces desde el Ministerio de Trabajo que era peligroso aprobar una política de estas características. Nuevamente, el presidente de la República, el señor Vizcarra, anunció en un mensaje luego del referéndum que se dio en diciembre que esta política sería consultada en el Consejo Nacional de Trabajo. Hasta ahí teníamos nuevamente la posibilidad de darle un cauce, yo diría que democrático, a un documento de este tipo, a una política que tiene una implicancia tan grande como esta. Y lo que hemos visto ya en los últimos días del 2018 nos reafirma lastimosamente en estas formas poco democráticas que hay desde los diferentes gobiernos cuando se trata de los derechos de los trabajadores. Se puede ahí sí publicar políticas sin consenso, se puede ahí sí publicar políticas que no tienen por lo menos la opinión favorable del ministerio encargado justamente de definir las políticas de empleo y de defensa de los derechos laborales en nuestro país. Se publicó por fin esta famosa política de productividad y competitividad. Es un documento que hoy está en vigencia, tiene además un alcance de varios años. Sí, es un elemento, creo, principal de la posición que hemos tomado en relación de ella, la forma en la que se ha hecho pública este documento. Un documento, como digo, sin consenso, sin el diálogo social apropiado, con un diálogo social que se prometió pero que finalmente nunca se cumplió. Y preocupa mucho más el fondo de la misma. Yo quiero referirme, como decía al inicio, al capítulo que se aborda en materia laboral. Este capítulo es un capítulo
importante dentro de la política, porque efectivamente hay un conjunto de componentes ligados a promover la productividad y la competitividad desde la promoción de determinadas actividades económicas, lo cual por supuesto es no solamente importante, sino necesario en un momento como este. Pero ¿cómo engarza esta política esa necesidad de promover la inversión, de promover además una mayor eficiencia en la productividad de las empresas con lo que se espera del vínculo de estas mismas empresas y sus trabajadores? Ahí es donde encontramos un problema central en lo que plantea este documento. En primer lugar, se parte del reconocimiento de que lo que hay que recuperar son las reformas estructurales que se dieron en los 90. Así literalmente está planteado en esta política, que las reformas de los 90, que ustedes muchos las recordarán, no solamente fueron reformas que permitieron reconfigurar la relación entre el Estado y la economía en el país, permitiendo un conjunto de posibilidades de inversión, liberalizando al máximo algunas de las actividades más importantes en nuestro país, sino que además flexibilizaron mucho los derechos que se tenían en ese momento. Se quitaron no solamente derechos que habían sido conquistados por mucho tiempo, como el derecho a la estabilidad laboral, que era una de las pocas herramientas que tenían los trabajadores en esos tiempos para garantizar, por ejemplo, su organización. Se restringieron las posibilidades de organización sindical también. En buen cristiano se prohibió en la práctica que se constituyan sindicatos y que luego esos sindicatos pudieran además pasar a organizaciones de mayor nivel. Eso es lo que se estaba promoviendo concretamente en los 90. Se veían a los sindicatos como espacios nocivos para el desarrollo económico del país. Se restringió derechos fundamentales reconocidos no solamente en la Constitución, sino en diferentes tratados internacionales, como el derecho a la negociación colectiva. Hoy la negociación colectiva es un derecho restringido en nuestro país, a pesar de que la Constitución, incluso la Constitución del 93, lo reconoce literalmente. No tenemos ese derecho plenamente garantizado justamente a partir de las reformas que se dieron en el año 93. Se restringieron un conjunto de otros derechos más, se facilitó el despido de miles de trabajadores que pertenecían a empresas del Estado en ese momento, se facilitaron los que hoy se llaman ceses colectivos. Ustedes habrán escuchado la cantidad de trabajadores que luego de caída de la dictadura tuvieron que iniciar procesos administrativos y judiciales para hacer repuestos. Pues bien, en ese tiempo se facilitó el despido incausado de esos trabajadores. Entonces, esas reformas estructurales de los 90, que si bien es cierto, reconfiguraron el panorama económico del país y sí, es cierto también que generaron un conjunto de mejoras a nivel económico, pero que por otro lado también nos llevaron al escenario total de desprotección de los trabajadores que hoy tenemos, son las que están inspirando esta política de productividad y competitividad, y de manera literal lo plantea así en la presentación. Retomar el espíritu de las reformas estructurales de los años 90. Reformas estructurales con las que no solamente no compartimos su orientación, sino que además fueron denunciadas ante la Organización Internacional de Trabajo por vulnerar derechos fundamentales. Nuestro país fue, durante los 90, un país que abiertamente vulneró derechos fundamentales reconocidos en convenios de la OIT. A ese nivel y a ese pasado parece que quisiéramos regresar con esta política, que es lo que se explica en el documento, retomar esas hipótesis. Pero ¿qué más nos plantea esta política de manera central como lineamientos? La política hace un repaso a algo que señalaba esa constatación de lo que vivimos día a día, los niveles enormes de informalidad que hoy se viven para la población económicamente del país. Eso es algo que no tenemos que repetirlo, existe. Es mucho más fácil para cualquier empresa, grande o pequeña y microempresa, contratar a un trabajador y tenerlo en informalidad, es decir, no garantizarle los derechos que están reconocidos en los diferentes regímenes laborales. Una gran empresa que tiene que contratar trabajadores por el régimen general no necesariamente hoy cumple esas obligaciones. Una pequeña microempresa que tiene un régimen particular, un régimen mucho más flexible, un régimen con menos derechos, tampoco lo está cumpliendo. Entonces tenemos un problema serio, porque a pesar de que en nuestro país se ha venido dando un proceso de flexibilización de los regímenes laborales, de además aprobación de regímenes laborales especiales para justamente facilitar esa contratación con menos costos, o sea, con menos derechos, o con un despido que tenga un costo de indemnización menor, no hemos logrado formalizar. La gran hipótesis, ¿no es cierto?, de este sector del empresariado, de ese sector de
funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas no han logrado los resultados que prometían. Hoy la informalidad sigue siendo altísima, a pesar de que hay regímenes laborales especiales para el gusto del cliente. Entonces, esta política reseña esta situación y sostiene que la respuesta a la situación de informalidad que vivimos es el nivel del costo que significa contratar a un trabajador con todos sus derechos. Señala, haciendo una comparación bastante estirada, de que los costos no salariales de los trabajadores peruanos son elevadísimos. Claro, ¿qué es para ellos un costo no salarial? Es el costo de lo que hoy llamamos derechos que complementan el salario que en nuestro país es bajo y que comparativamente con los salarios de la región es mucho más bajo. La CTS, que finalmente termina siendo un complemento para los salarios bajos que hoy tenemos, las gratificaciones que se dan en determinadas fechas del año, las vacaciones, las licencias por maternidad, todos estos costos no salariales que son finalmente costos que asume el empleador son calculados de manera, creemos nosotros, sesgada para con eso justificar que hay que seguir reduciendo esos costos. Uno podría a primera vista convencerse de esa explicación y decir que efectivamente uno hace la suma y ve que gratificación, CTS, vacaciones, licencia por maternidad, pago de seguridad social, que lo tiene que hacer el empleador también y que también sabemos que en algunos casos no cumple con abonar ese pago de la seguridad social, pero es otra historia. Pareciera que toda la suma de esos, entre comillas, costos no salariales es excesiva. Pero cuando uno suma cuánto realmente cuesta un trabajador con todos esos costos no salariales y los compara con cuánto cuesta un trabajador en un país similar al Perú, en nuestra región, uno se da cuenta que efectivamente el trabajador peruano no es un trabajador costoso. Que el trabajador peruano, a lo largo de estos años hasta el día de hoy, es un trabajador barato. Y esa es la realidad que no se muestra en este informe de la política de competitividad y productividad. Claro, se muestra un lado de la moneda, se muestra que los costos no salariales parecen altos, pero cuando se hace la suma de cuánto implica este costo no salarial con el salario promedio de nuestro país, se da uno cuenta que efectivamente los trabajadores peruanos hemos sido llevados a niveles de abaratamiento realmente inexplicables e injustificables. Esa es una de las razones que ellos esgrimen, tiene que ser modificada. Los costos no salariales que para nosotros realmente significan derechos conquistados, vacaciones en un número razonable de días, CTS que permitan por lo menos equilibrar la falta de estabilidad laboral. Todos sabemos que la CTS termina siendo una compensación ante la inseguridad que uno tiene por no saber cuánto tiempo va efectivamente a laborar en una empresa, en una institución. Termina siendo una compensación a un salario muy bajo y a una inestabilidad enorme, o que las vacaciones incluso no las terminamos tomando y preferimos cobrarlas, entre comillas. Entonces, es esta la explicación que se pretende mostrar y la que se pretende presentar como la alternativa a la falta de productividad de las empresas. Los trabajadores son muy costosos en el Perú y por lo tanto hay que seguir reduciendo estos costos, entre comillas, excesivos. La segunda explicación que presenta esta política en relación a por qué la productividad de las empresas no ha permitido aumentar significativamente la calidad de los empleos es que el ingreso y la contratación y la salida, o sea, los despidos de los trabajadores en nuestro país es muy rígida. Hay una rigidez muy grande para contratar y para despedir trabajadores. ¿Y en qué se basa esta hipótesis que plantea la política y que además es una hipótesis que vienen repitiendo los empresarios de la CONFIEP hace muchos años? En que el día de hoy los trabajadores, por una sentencia del Tribunal Constitucional, tienen la posibilidad, tienen el derecho a que si son despedidos de manera arbitraria, no solamente puedan exigir una indemnización, sino que además pueden exigir la reposición al puesto de trabajo, porque el derecho fundamental al trabajo está protegido justamente y la interpretación que hace el Tribunal Constitucional es esa, que un trabajador despedido sin causa, es decir, no porque la empresa está quebrada, o no porque la empresa necesita reestructurarse, o no por causas objetivas como un mal desempeño en sus labores, sino un trabajador despedido sin causa en nuestro país todavía tiene el derecho a ser repuesto a ese puesto de trabajo. Obviamente bajo un proceso judicial, obviamente en un proceso judicial que es muy largo, obviamente en un proceso judicial en el que no necesariamente esa decisión es predictible, en el que no necesariamente ese trabajador sabe que va a ser repuesto. Obviamente en nuestro país la cantidad de trabajadores repuestos al amparo de esta sentencia del Tribunal Constitucional son muy pocos, no serán
supongo que más de 100 en lo que va de estos tiempos. Pero esa es una de las razones que esgrime la política de competitividad, con las cuales se ha frenado la competitividad y la contratación de trabajadores de manera permanente. Se dice que las empresas no quieren hoy contratar trabajadores de manera permanente porque es muy difícil luego despedirlos, porque los trabajadores exigen una indemnización o una reposición. Esa es una falacia también que es necesario desmentir, porque es uno de los elementos que la política además ha señalado como un objetivo que tiene que ser planteado con una modificación normativa. Se quiere únicamente limitar la posibilidad de una indemnización en caso de despido. Y esto es doblemente preocupante porque en nuestro país, el día de hoy, los trabajadores que tienen un contrato indeterminado, es decir, los trabajadores que tienen cierta estabilidad, son una minoría absoluta. No llegan ni al 15% de trabajadores que tienen un contrato indeterminado. La mayoría de trabajadores tienen contratos temporales en nuestro país. Trabajadores en el Estado, trabajadores en grandes empresas, trabajadores en pequeñas empresas tienen contratos temporales, con lo cual no es difícil para una empresa poder simplemente despedirlos acabando su contrato. Culmina el contrato, como ellos dicen, desvinculan al trabajador y pueden luego contratar a otro trabajador por menos sueldo, por menos beneficios, en fin. Es una realidad que estamos viendo incluso hoy en día en el que tenemos una competencia, la verdad, bastante dura en el mercado de trabajo con las migraciones que se están dando en nuestro país. Entonces, esta es la segunda falacia que hay que desmentir de esa política de productividad, que no ha sido posible para las empresas contratar a más trabajadores con contratos estables, con contratos indefinidos, por esta sentencia del Tribunal Constitucional. Que ellos señalan es una medida rígida que impide renovar las planillas de trabajadores, que en buena cuenta, como ellos dicen, hace muy difícil despedir a los trabajadores. Y esa, la verdad, compañeros, es una mentira que tiene que ser puesta sobre la mesa sin ningún tipo de ambigüedades. Por último, la política de competitividad señala que tiene que ser revisada justamente también este conjunto de sobrecostos que tienen que ver con las licencias. Lo señala de manera genérica y eso nos genera mucha preocupación también porque se estarán refiriendo a las licencias sindicales, se estarán refiriendo a las licencias por maternidad, se estarán refiriendo a las licencias por invalidez también que se generan en actividades de alto riesgo para determinados sectores de trabajadores. ¿A qué tipo de licencias se estarán refiriendo en esta política cuando hablan de sobrecostos que tienen que ser reducidos? Las licencias son fundamentales para garantizar no solamente un adecuado ejercicio de la actividad laboral, sino además para también un adecuado cuidado de la vida de los trabajadores, de la vida privada de los trabajadores. Las licencias permiten que las trabajadoras con carga familiar puedan por lo menos dedicarle un tiempo a sus responsabilidades dentro del hogar sin que tengan que ser despedidas. Las licencias permiten que los trabajadores sindicalizados puedan tener a sus representantes con determinada libertad para ejercer actividades dentro de sus organizaciones. Creer que esas licencias son un sobrecosto que tienen que eliminarse, francamente, es una barbaridad. Y es un ejercicio que denota justamente esta tendencia antidemocrática de esta política y que también en buena cuenta permite sacar la conclusión de hacia dónde está orientada esta política. Porque una de las preocupaciones que genera este documento por los vacíos que tiene es que, por ejemplo, no aborda una situación que es central en nuestro país. El día de hoy, el principal sector de la población económicamente activa en el país está empleado en la pequeña y microempresa. La pequeña y microempresa tiene un régimen especial hace varios años. Este régimen especial tiene apenas un sobrecosto, entre comillas, salarial del 5%. Los trabajadores de la pequeña y microempresa no tienen la misma cantidad de vacaciones, no tienen derecho a la CTS, tienen una aportación por seguro mucho menor que el trabajador común, tienen un conjunto de derechos reducidos, muy reducidos. Y aún así no se ha podido formalizar a los trabajadores de la MIPE, no se ha podido formalizar a los trabajadores de la micro y pequeña empresa. ¿Cuál es la solución que le da esta política de productividad y competitividad justamente a la pequeña y microempresa que no ha podido formalizar a sus trabajadores, sabiendo que es la pequeña y microempresa la que da más puestos de trabajo en nuestro país? La respuesta es ninguna. No hay ninguna propuesta en esta política enmarcada justamente a favorecer, sí, la dinamicidad de la pequeña y microempresa, que es la que le da mayor puestos de trabajo a la masa laboral en nuestro país. No hay para ellos una respuesta. Uno llega entonces a la conclusión de que facilitar despidos, ¿no es cierto?, obviamente
es un mecanismo que están buscando las grandes empresas, para las cuales sí significa un costo relativamente diferente y superior el despido incausado, o la reducción de sobrecostos, como ellos le llaman a los derechos laborales, tiene que ver sobre todo con la reducción de sobrecostos para los trabajadores que están en las grandes empresas nuevamente. Y entonces uno se pregunta entonces, ¿para quién está hecha esa política de productividad y competitividad? Para la gran empresa que ciertamente genera puestos de trabajo, pero de manera muy reducida, que tiene muchas más posibilidades de cumplir con sus obligaciones por los niveles de riqueza que puede obtener, o para la pequeña y microempresa en nuestro país que sigue siendo maltratada, que no llega a tener posibilidades de formalizar a los trabajadores que están bajo su régimen laboral, o que no tiene posibilidades de superar los niveles de burocracia que también se dan para poder poner y llevar en marcha este tipo de empresas. Creo que la respuesta es más que evidente. Esta política está pensada y diseñada sobre todo para las grandes empresas del país, las que siempre se han beneficiado de las diferentes oleadas de flexibilización laboral y tienen otra vez la oportunidad de seguir abaratando costos para los trabajadores que tienen bajo su responsabilidad. Esto es lo preocupante de esa política, no solamente una política diseñada con un diagnóstico totalmente sesgado, repitiendo una hipótesis que ha fracasado en nuestro país, que es una hipótesis que desde hace 25 años se viene implementando en diferentes normas de regímenes especiales como no solamente de la pequeña y microempresa, sino además el de la agroexportación, que también es un régimen que favoreció a un sector de empresarios de manera particular que tienen menos derechos, como el de las exportaciones no tradicionales, que también ha permitido contratar a trabajadores de manera temporal, de manera indefinida. En fin, la gran empresa siempre beneficiándose de este tipo de decisiones y políticas que de manera encubierta pretenden resolver la situación que no se ha podido resolver solamente abaratando costos, como ellos le llaman a los derechos laborales. Para nosotros, en cambio, la manera de resolver la situación de poca productividad que tienen hoy las empresas en nuestro país pasa por sí darle facilidades a las pequeñas y microempresas, pasa por comprender cómo es un proceso de formalización de una pequeña y microempresa hoy en el país, cuáles son los niveles de burocracia que tiene que enfrentar una pequeña y microempresa a nivel tributario, por ejemplo, para poder formalizarse. Pasa por reconocer los niveles de corrupción también que tienen que afrontar la pequeña y microempresa, por ejemplo, cuando la fiscalización laboral no se hace de manera adecuada. Tenemos miles de casos de pequeñas y microempresas multadas, ellas sí, por desconocer los derechos laborales, pero no a las grandes empresas de nuestro país, que incumplen derechos laborales de manera cotidiana y simplemente no tienen más que una multa irrisoria. Entonces, es muy preocupante que se quiera reforzar esa política del trabajador barato cuando la manera de generar una mayor productividad en países vecinos, cercanos a los nuestros, en términos de realidad, ha sido mejorando no solamente los procedimientos administrativos y tributarios, sino además promoviendo la innovación, promoviendo la capacitación, promoviendo la formación, dando facilidades de crédito a la pequeña y microempresa, dando facilidades de crédito a las grandes empresas que contraten, por ejemplo, a jóvenes o a mujeres para insertarlos en el mercado laboral de manera adecuada. Ninguna de esas propuestas es abordada con seriedad en esta política. Por eso creemos que es fundamental no solamente centrarnos en impugnar los planteamientos de la misma, sino que entremos a un debate mucho más amplio sobre realmente el tipo de reforma laboral que queremos. Una reforma laboral que no solamente esté enfocada en seguir dándole beneficios a estas grandes empresas, sino que una reforma laboral que nos permita romper con la lógica instalada desde el año 92, con la constitución del señor Fujimori, que ya propugnaba en esos tiempos que la única manera de promover la inversión privada era a costa de los derechos de los trabajadores, aún vulnerando derechos fundamentales, como ya lo comentamos. Es fundamental entonces entrar a un debate amplio de este tipo, un debate en el que no solamente participemos trabajadores sindicalizados y no sindicalizados, sino también representantes de la pequeña y microempresa, representantes de quienes, promoviendo la inversión privada en nuestro país, desean hacerlo también respetando derechos laborales, no para un sector muy exclusivo de empresarios que se reúnen en el CADE cada año, desde donde pretenden proyectar sus políticas como políticas de Estado. Eso no es democrático, eso no es lo que queremos. Ese tipo de políticas ya ha demostrado su fracaso y por eso queremos
compañeros y compañeras, llamar a un gran debate nacional sobre la necesidad de discutir justamente las relaciones entre empresa, trabajadores y Estado. Creemos que este debate tiene que empezar a escucharse, por más que quieran invisibilizarlo, por más que se haya pretendido ocultar la implicancia de una política como esta, publicándola el último día del año. Por eso también saludamos la convocatoria que ha hecho la CGTP y otras organizaciones este 15 de enero a movilizarnos, no solamente contra la corrupción que se ve de manera institucional en las grandes coimas. Corrupción también es favorecer con políticas de Estado a sectores particulares de la sociedad. En este caso, esa corrupción también tiene que ser derrotada y por eso aspiramos a que esta discusión pueda ser mucho más amplia, una discusión, como digo, que invite no solamente a actores tradicionales del mundo del trabajo como los sindicalistas, sino que pueda invitar también a quienes promueven la creación de puestos de empleo, a quienes son hoy el sostén justamente de estas actividades que esperamos que sean productivas, pero no a costa de la explotación de los trabajadores. Muchas gracias. Gracias, compañera Indira. Queremos saludar también la reorganización de la Federación Departamental de Trabajadores, saludar al colegiado que hoy está a cargo de esta importante federación. Consideramos, a partir de lo que ha dicho la compañera Indira, que es importante salir a movilizarnos, pero necesitamos que los actores de la sociedad civil, los actores organizados, tomen la batuta de importantes luchas, importantes medidas. Y en este caso creo que la Federación Departamental de Trabajadores tiene que comprarse el pleito en Cusco y por eso saludamos su reorganización, saludamos al colegiado que hoy nos acompaña y cuyos representantes también están en esta mesa. Damos el paso inmediatamente al compañero David Luque, que es el secretario general del Sindicato de Construcción Civil y Artes Decorativas. Compañero. Compañera Indira, compañeros presentes de diferentes organizaciones sindicales, de diferentes partidos políticos, compañeros. Primeramente, manifestar como construcción civil, pues, que en realidad este sistema ha sido lacerante desde los años 90, que en realidad, pues, gobiernos de turno siguen implementando, siguen recortando derechos laborales, que en realidad, pues eso hace bastante daño, como manifiesta nuestra compañera Indira, precariza los derechos laborales. Es cierto, preocupados desde construcción civil, porque todavía nosotros, como construcción civil, tenemos pues la negociación colectiva por ramo, pero a través de estos recortes, de estas leyes dadas, pues afectan que en realidad en el transcurso del tiempo. Pero esto implica que muchas organizaciones las hemos ganado los derechos laborales en las calles. Entonces creo que esto tiene que ser calco y copia, y nosotros, el pueblo organizado, a seguir organizándonos, a seguir luchando por el bienestar de todos nosotros, por el bienestar de toda la sociedad. Compañeros, creo que acá, aparte de lo que tenemos también, pues los derechos laborales como cusqueños y como región de Cusco, pues también tenemos otras necesidades como por ejemplo los proyectos de envergadura, otras necesidades como por ejemplo integrarnos en el nuevo desarrollo que el Cusco tiene, en los nuevos proyectos que el Cusco tiene a mediano y a largo plazo, como por ejemplo las vías de interconexión. Creo que esa también es una tarea en que todos nosotros, los cusqueños, debemos estar abocados y permanentes en esta lucha consecuente. Compañeros, no quiero extenderme más y dar el paso a los otros ponentes. Gracias. Gracias, compañero David. Paso seguido queremos invitar y dar la palabra al compañero Rolando Ramos, que es secretario general del sindicato de Antacapay. Él nos hablará sobre la situación laboral de los trabajadores mineros. Gracias, compañero, por estar presente. Bueno, compañera Indira, compañeros de la mesa,
asistentes todos, buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, acotando este tema laboral, que es realmente preocupante, la parte de mi persona, representante del Sindicato Unificado de Antapacay, una de las mineras que está acá en la provincia de Cusco, cuánto nosotros los trabajadores realmente tenemos esa estabilidad laboral. El 3% de la población laboral tiene estabilidad laboral, eso es de las empresas privadas. ¿Y cuánto nos cuesta llegar a esa estabilidad laboral? Según la ley dice que son 3 meses de prueba y debe ser permanente o plazo indeterminado, pero no es así. Las leyes se han modificado, hay abusos de la empresa. Tienes que llegar hasta 3 años, hasta 5 años, por ciertas arbitrariedades de la empresa, a llegar a ser permanente. ¿Y ahora qué pretende la empresa? O la empresa o el Estado pretende quitarnos esa gran estabilidad. Actualmente el 3% es trabajador directo en la empresa. Más del 66% de la población activa es tercerizado, es trabajador de servicio. Ni siquiera es bolsa. Por ejemplo, en cualquier empresa, que sea Las Bambas, que sea Constanza, que sea Antapacay, que son las mineras que conocemos cerca, ¿cuántos de los trabajadores son directos y cuántos son tercerizados? Son más del doble. La tercerización o la precarización laboral existe y actualmente está en nuestra vista. Y lo poco que queda con esta reforma, o no quieren reponer, quieren retirar la estabilidad laboral, ¿en qué vamos a quedar? ¿Cuál va a ser la situación del trabajador? Como dice, si mi labor o mi estabilidad se precariza, ¿quién me asegura que mi calidad de trabajo va a mejorar? De la historia a la fecha, se han precarizado N veces las relaciones laborales. ¿Y cuánto ha mejorado? Sabemos que no mejora en nada, cada vez está peor. Actualmente las empresas mineras, ¿cuánto realmente, quién los fiscaliza? ¿Cuánto ganan o no ganan? Actualmente en Antapacay, Constanza sí valoriza acá en la Bolsa Nacional, o Las Bambas, ¿quién los fiscaliza? ¿Cuánto ganan o no ganan? ¿Y cuánto de eso es el costo laboral? Creemos que el costo laboral es uno de los costos altos. Es mentira. El costo laboral del peruano es el más barato. Y en la línea de producción, el costo más barato es el trabajador. Y se quiere hacer entender que el trabajador es el costo más alto, eso es falso. Realmente, como indican, acá tenemos que trabajar la sociedad civil. Tenemos que empezar a ponernos la mano al pecho y decir, ¿qué es lo que quiere hacer el Estado? Los minerales se acaban. ¿Cuántos trabajadores enfermos vamos a dejar? Ya acabó Tintaya, ha empezado Antapacay. ¿Cuánto tiempo más tiene Antapacay? Empieza otro proyecto. Igual en Las Bambas. ¿Cuánto tiempo de vida más tiene? Se acaba, ¿y qué clase de trabajadores va a dejar? Actualmente son como 3.000 en Las Bambas y son como 5.000 tercerizados. ¿Y esas empresas terceras cumplen las normas laborales? No las cumplen como debe ser. No tienen estabilidad laboral. Hay trabajadores los trabajadores mineros de alguna manera se hacen, entre comillas, ver que trabajan más, pero no es así. ¿Cuánto tiempo estamos alejados de nuestra familia? 20 días en la mina, solos, sin familia, sin escuchar al hijo, sin educar al hijo. Y las esposas, alejados. La soledad, el trabajador en soledad, ¿cómo vive? ¿Cuánto es la expectativa de un trabajador minero? Al margen de los riesgos que el trabajo en minería es considerado uno de los trabajos más altos en riesgos mortales. Hemos tenido en los últimos años 41, 38. Y ahora, ¿cuántos de esos trabajadores eran permanentes o tercerizados? Más del doble, trabajadores directos, 7 u 8, 15 o 16 trabajadores de terceros. Ahora, las empresas terceras cubren a la familia, cubren los seguros. No. Entonces, actualmente, con la nueva política del presidente Vizcarra, si bien es cierto, tiene gran popularidad, pero de alguna manera, ¿quién es el que está sufriendo? ¿Quién va a pagar pato, como quien dice? Los trabajadores y la población, nuestras familias. Y no podemos permitir ese tema. Saludo, gracias por la invitación. Realmente, de alguna manera, los trabajadores sindicalizados y los trabajadores de minera, que somos pocos a nivel, como les indicaba,
en Antapacay somos 1.200, 1.300, en Las Bambas, en Constanza son algo de 500, 600, en Las Bambas 2.800. Somos pocos en la población laboral y la pretendida que no haya reposición laboral simplemente implica a que esos pocos desaparezcamos. Actualmente nosotros como organización sindical hemos logrado reponer a 2 trabajadores por procesos judiciales. ¿Vamos a poder? Son pocos las reposiciones, pero ¿a qué va a apuntar? A los dirigentes sindicales. Eso es el principal objetivo. Actualmente las organizaciones sindicales de alguna manera le ponen las fiscalizaciones o hacemos denuncias, tenemos denuncias por utilidades, malas pagas utilidades. Esas utilidades no vienen simplemente para los trabajadores, vienen para el Estado. Si una empresa no cumple o no dice cuánto realmente ha ganado, ¿a quién le roba? ¿Al trabajador, no? Al Estado. ¿De dónde sale el cambio? Ahora, la última ampliación que han tenido del tema del retorno de los impuestos, realmente, como dice actualmente el Estado, devuelve más plata de lo que paga las mineras. Actualmente, hace como un par de meses, acá también he tenido una invitación de justicia fiscal acá en el Cusco. Realmente la plata que se llevan las mineras es más de lo que pagan. Si no me equivoco, este último año son 5.000 millones de dólares que está devolviendo el Estado a las mineras por devolución de impuestos. Obviamente que son reglas internacionales que tienen que cumplir. Esto se ha bajado en base de que el Estado no fiscaliza realmente a las empresas cuánto gana o no gana. Y actualmente yo pediría acá, que está la compañera Indira, el gobierno o en la legislación no existe eso. No hay cómo obligar, actualmente en Antapacay no hay cómo obligar a revisar su estado financiero. Nosotros tenemos algunas denuncias en el Poder Judicial que han salido a favor de los trabajadores para revisar esos temas. Pero solo queda ahí. Solo lo miramos el número y lo aplaudimos. Ahí queda. Porque más la justicia fiscal o la justicia tributaria no nos permite avanzar más. Bueno, sin más extenderme, recalcar este tema, la parte de los trabajadores como parte del sindicato que represento, nosotros estamos yendo también a la ciudad de Lima, como parte de nuestra sede central, que es la Federación Nacional de Trabajadores, y también a Arequipa, que tenemos la otra organización, la Macrorregión Sur de Mineros del Perú, y también acá nos estaremos haciendo presentes en lo que podamos, porque realmente también nosotros estamos trabajando. Nosotros nos faltamos o dejamos de asistir 3 días y estamos fuera. No asistimos a la hora, 10 minutos tarde, sanción. La situación también es bien rígida en el trabajo, no se critica ese tema, es parte de nuestra formación, pero uno de los grandes aspectos es la soledad que vivimos. Vamos a participar, vamos a estar presentes en este tema, tanto en la Federación, tanto en Arequipa, tanto también en Cusco, tanto haciendo pie a este tema, esta pretendida o ya reforma. Si bien es cierto, es una política, es una intención, entre comillas, ya ha sentado las bases, ya están las bases, tácitamente no están las cosas hechas, cualquier momento la Federación Nacional en el 2017 ha hecho una huelga sobre estos mismos temas, la reducción de las vacaciones, la eliminación de CTS, ha hecho una huelga y de alguna manera se creó una mesa de diálogo. A la actualidad esa mesa de diálogo sigue dormida. Se hizo conversaciones con el ministro del Trabajo hace más de 6 meses, no se ha vuelto a retomar ese tema. Este tema simplemente es alargar, y hasta que ahora salió la política, la 3485, señor. Muchas gracias, señor Mesa, muchas gracias a todos por presentar. Gracias, compañero Rolando Ramos. Y es importante lo que menciona, creo que es importante que aquellas personas encargadas de distintas federaciones movilicen a sus federaciones a nivel nacional para poder convocar a una importante marcha que no tiene que acabar el 15, sino tiene que convocarnos no solo a salir a las calles, compañeros y compañeras, sino a seguir discutiendo este importante tema. Paso seguido, quiero dar el paso al compañero Nazario Arellano, que es el encargado de las relaciones institucionales de la CGTP. A él, por favor, lo recibimos también con un fuerte voto de aplauso. Gracias. Compañera Verónica, compañera
Indira, compañeros dirigentes.